Fort Finn. Is everyone there okay? Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Les invito a suscribirse al canal y a darle me gusta a este video. Hoy vamos a discutir la película Tiburón de 1975. Silence, la tranquila isla de Amity, un refugio veraniego donde la vida parece transcurrir al ritmo pausado de las olas, se ve abruptamente interrumpida por la tragedia. Una joven, despreocupadamente nadando en la orilla, es atacada con una ferocidad incomprensible. Este suceso, inicial y aterrador, es el detonante. El jefe de policía local, Martin Brody, un hombre que emigró desde la gran ciudad, Nueva York, sintiéndose más cómodo lidiando con pequeños delitos que con el pánico masivo, es el primero en enfrentarse a la cruda realidad. Brody, quien según se sabe tuvo que superar un trauma infantil relacionado con el agua para poder ejercer su profesión, comprende de inmediato que no se trata de un simple accidente. Su insistencia en cerrar las playas choca frontalmente con la autoridad del alcalde, Larry Vaughn, cuya preocupación primordial es el inminente inicio de la temporada turística, motor económico de la isla. Vaughan, un político cuya trayectoria se ha forjado a base de compromisos y equilibrio presupuestario, intenta minimizar el incidente. Sin embargo, un segundo ataque, esta vez a un niño, destroza cualquier intento de encubrimiento. Es en este punto donde entra en escena Mark Hooper. Hooper, un oceanógrafo joven y apasionado, proveniente de una familia rica y con formación en las mejores instituciones, representa la ciencia moderna frente al instinto y la tradición. Su equipo sofisticado y su conocimiento detallado sobre los grandes depredadores marinos ofrecen una perspectiva técnica que Brody agradece. Hooper confirma lo que ambos sospechan, están lidiando con un gran tiburón blanco. La caza inicial, liderada por Quint, es un ejercicio de ego y tradición. Quint, un veterano curtido, un cazador de naufragios y buceador cuyo rostro parece tallado por el sol y la sal, es la personificación de la vieja escuela, la narrativa de la batalla épica.
Él relata, con una voz ronca y llena de whisky, la historia del hundimiento del USS Indianapolis, una leyenda náutica de horror y canibalismo que sirve como metáfora de la lucha del hombre contra la naturaleza implacable. Brody, aunque al principio se siente intimidado por la rudeza de Quint, pronto ve en él un aliado necesario, si bien peligroso. Tras una tensa y fallida incursión costera que resulta en otro ataque mortal, se hace evidente que las redes y los intentos amateurs no son suficientes. Brody, Hopper y Quint deciden entonces internarse en mar abierto a bordo del Orca, el maltrecho y emblemático barco de Quint. La travesía es un duelo silencioso entre los tres hombres, cada uno tratando de imponer su visión, la autoridad tranquila de Brody, la precisión científica de Hopper y la obstinada arrogancia de Quint. En el inmenso azul, el tiburón se revela no solo como un animal, sino como una fuerza de la naturaleza, casi mítica. La persecución se convierte en una guerra psicológica. El tiburón, consciente de su superioridad y tamaño, juega con ellos, destrozando aparejos y poniendo a prueba los límites de la embarcación y la cordura de los tripulantes. La tensión culmina en un enfrentamiento brutal. El barco es atacado repetidamente, la nave de Quint se convierte en su ataúd. Hopper, utilizando su equipo de jaula, intenta enfrentarse al animal directamente, pero es apartado. Quint, en un acto final de desafío, decide luchar cuerpo a cuerpo. Es tragado entero en un momento de terror puro, un final que subraya la advertencia que había estado ofreciendo desde el principio: este es un oponente que no se puede razonar. Al final, solo Brody y Hopper quedan en pie, o más bien, flotando. El Orca se hunde. Es Brody quien, con una mezcla desesperada de ingenio aprendido de su vida urbana y la necesidad impuesta por la isla, logra lo imposible. Recordando su entrenamiento y empuñando un tanque de aire comprimido que Hopper había traído, se lanza contra la boca abierta del depredador gigante. La explosión resultante es la liberación violenta de toda la tensión acumulada. El silencio regresa a la isla de Amity, pero no sin dejar cicatrices profundas en el alma de sus supervivientes. Brody y Hopper regresan nadando a la orilla, exhaustos, sabiendo que han vencido a la bestia, pero que el mar siempre guarda secretos más oscuros. La atmósfera inicial de Amity era de una falsa serenidad, el tipo de paz que solo prospera cuando nadie se atreve a mirar demasiado profundo bajo la superficie dorada del agua. Brody, con su pasado de policía metropolitano en la espalda, sentía esa incomodidad desde el principio. Él había buscado en Amity un respiro del cemento y la adrenalina constante de la ciudad, pero el mar le había entregado una amenaza mucho más primitiva. Su esposa, Ellen, se convirtió en su ancla emocional, la figura que lo obligaba a equilibrar la pesada carga de su responsabilidad con la necesidad de proteger su pequeño núcleo familiar. Una necesidad que el alcalde Vaughan, con su pragmatismo miope, parecía ignorar olímpicamente. Cuando Hopper llega, es como una ráfaga de aire fresco y conocimiento técnico. Hopper no solo conocía a los tiburones por libros o documentales, él había dedicado su vida a entender la biomecánica de estos cazadores perfectos. Su entusiasmo, casi juvenil, contrastaba con la sobriedad forzada de Brody. Hay una fascinación palpable entre ellos, el hombre de la ley y el hombre de la ciencia uniéndose ante un enemigo que no respeta jerarquías ni jurisdicciones. Hopper trae consigo la tecnología, esa esperanza moderna de que cualquier problema puede ser medido, cuantificado y neutralizado. Pero es Quint quien domina el escenario cuando la expedición se hace necesaria. Quint no necesitaba equipo sofisticado, su herramienta principal era la experiencia brutal acumulada durante décadas. Se rumoreaba que el trauma por el Indianapolis no era solo una historia para impresionar, era una cicatriz viva. Cada arponazo que lanzaba, cada trago de licor que tomaba, era un intento de exorcizar los fantasmas de aquellos hombres que murieron a merced de las fauces en el Pacífico. Su desprecio por Hopper era obvio, veía al oceanógrafo como un teórico blando, un niño jugando con juguetes caros, mientras que Quint había bailado con la muerte real. El Orca se convierte en un microcosmos de esa tensión. El barco, viejo y ruidoso, parece tener su propia voluntad, reflejando el estado mental de su capitán. Los días en el mar son largos, marcados por el balanceo monótono y la espera tensa. Brody, el hombre de tierra, se siente cada vez más vulnerable ante la inmensidad del océano,
un entorno donde sus reglas de tráfico y sus procedimientos policiales no valen absolutamente nada. Es ahí, en esa vulnerabilidad, donde forja un respeto mutuo con Hopper, ambos reconociendo que Quint, a pesar de su arrogancia, es su mejor opción para sobrevivir. Cuando el Gran Blanco finalmente se revela en su total magnitud, una sombra oscura emergiendo de la profundidad que engulle las líneas de pesca como si fueran hilo, la dimensión del desafío cambia. No es solo un animal grande, es una entidad persistente, inteligente, que parece disfrutar su papel de antagonista. La forma en que destroza el bote secundario y luego se dedica sistemáticamente a inutilizar el orca demuestra una estrategia predatoria casi consciente. La escena del ataque final a Quint es visceralmente impactante, no solo por el horror explícito de ser devorado, sino por la absoluta aniquilación de la figura masculina dominante, el último vestigio de la épica lucha contra la naturaleza. Cuando el orca se hunde, Brody se queda solo con Hopper en el mar abierto, rodeados de los restos de su fracasada misión. Es en ese momento de desesperación, desprovisto de herramientas complejas o de la bravuconería de Quint, donde Brody regresa a su instinto más básico, el de supervivencia cruda. El uso del tanque de aire, un objeto tan ajeno a la caza tradicional como el conocimiento de Hopper, se convierte en el arma definitiva. La explosión no es solo la muerte del tiburón, es la liberación de la tiranía del miedo que había paralizado a Amity. Regresar a la orilla, agotados y cubiertos de sangre, no es una victoria triunfal, sino un regreso silencioso a la tierra firme, un pacto tácito de que, aunque el peligro haya pasado, la sombra del Gran Blanco perdurará en los sueños de los supervivientes. La travesía de Brody, un hombre que siempre había preferido el orden de las calles a la imprevisibilidad del horizonte, se convierte en una forzada inmersión en el reino de lo incontrolable. La ansiedad de Brody no es solo por su seguridad, es la pesada manta de la responsabilidad paterna. Cada ola que golpea el orca le recuerda que hay niños en la playa que dependen de su juicio, un juicio que el alcalde Vaughan constantemente socava apelando a la necesidad de mantener la fachada de un paraíso vacacional seguro. Vaughan, cuya carrera política es un reflejo de su habilidad para evitar conflictos costosos, prefiere la ilusión de control a la verdad incómoda, una postura que se desmorona con cada víctima nueva. Hopper, por otro lado, encuentra en la persecución una validación de su vocación. Su formación académica le dio las herramientas, pero la inmersión real con Brody y Quint le proporciona la comprensión emocional de la bestia. Él ve el comportamiento del tiburón no solo como biología depredadora, sino como un desafío a la arrogancia humana de creer que se puede catalogar y contener toda la vida marina. Cuando intenta usar su jaula, ese pequeño refugio de titanio y plexiglas, es un intento de imponer la lógica científica en un escenario gobernado por la fuerza bruta. El ataque al equipo de Hopper es una lección brutal, la ciencia puede explicar, pero no siempre puede detener. Quint, sin embargo, es el alma rota de esta expedición. Sus monólogos sobre el Indianapolis no son solo relatos, son confesiones de un hombre que ha visto el límite entre la civilización y la barbarie. Él desprecia la cautela de Brody y la intelectualidad de Hopper porque, en su mente, solo la confrontación directa y casi suicida puede honrar a los caídos. Su vida ha sido una larga y amarga negociación con la muerte, y ahora, ante el Gran Blanco, ve la oportunidad de cerrar ese ciclo con un acto de desafío definitivo. Su apego al arpón y al machete es casi un ritual, una regresión a un código de honor primitivo que el océano respeta más que cualquier diploma. El orca, bajo el peso de sus 3 tripulantes tan diferentes, se transforma en un escenario de claustrofobia y paranoia. El mar ya no es un telón de fondo, sino un adversario activo. El sonido del motor averiado, el olor a combustible mezclado con el aire salado y la constante sensación de ser observado desde abajo crean una sinfonía de terror sutil. Cuando el tiburón golpea el casco, no lo hace al azar, lo hace con precisión estratégica, buscando desestabilizar y aislar. Brody, quien intentó escapar de la tensión urbana, se encuentra ahora atrapado en un duelo en el medio de la nada, donde la única ley es la supervivencia del más apto. La desaparición de Quint es la aniquilación del mito del héroe individualista. Su muerte es rápida, violenta y desordenada, negándole el final heroico que su narrativa interna exigía. Esto deja a Brody y Hopper, el policía pragmático y el científico preparado, despojados de su guía y enfrentados a la cruda realidad.
La pérdida del barco es la pérdida de toda infraestructura, están reducidos a sus instintos y a los pocos objetos que pudieron rescatar. En el clímax, Brody no actúa como un héroe de película, sino como un hombre acorralado. No hay planificación elaborada, solo el reconocimiento desesperado de que el tiburón, al abrir sus mandíbulas, está ofreciendo una oportunidad única y terrible. El acto de insertar el tanque de oxígeno en esa garganta oscura es un grito mudo contra la indiferencia del mundo natural. La detonación es la liberación catártica de la tensión que ha pesado sobre la isla y sobre el alma de Brody desde que puso un pie en Amity. Regresar a nado, aferrados a la tabla, es un retorno incómodo a la humanidad, un entendimiento de que la verdadera valentía no reside en la caza, sino en la capacidad de enfrentarse al miedo más profundo cuando todas las pretensiones de orden se han disuelto en el agua salada. El regreso a la orilla de Amity es un retorno a un mundo que, aunque superficialmente intacto, ha sido fundamentalmente alterado. Brody y Hopper, al ser rescatados y llevados a la playa, no son recibidos como conquistadores, sino como espectros silenciosos. El sol de Amity brilla con la misma intensidad cegadora, los turistas comienzan a regresar cautelosamente a la arena, pero el conocimiento de lo que acecha bajo la superficie ha cambiado la percepción de todos. El alcalde Vaughan, al ver a los dos hombres maltrechos y a la evidencia irrefutable de la carnicería, debe enfrentar no solo la pérdida económica, sino la bancarrota moral de su gestión. Ya no puede ocultar la verdad tras los informes de accidentes con boyas o ataques de barracudas, el miedo se ha arraigado. Brody, aunque físicamente exhausto, siente una extraña calma. Su enfrentamiento final con el depredador ha purgado el trauma infantil que lo ataba al miedo al agua. Ahora, el océano sigue siendo vasto e inmenso, pero ya no es un territorio de terror inmanejable. Él mira a Hopper, el joven científico que demostró ser tan valiente como cualquier veterano, y ve un futuro en el que la ciencia y la autoridad pueden colaborar, en lugar de chocar. Sin embargo, esta victoria es pírrica. Han salvado a la isla por ahora, pero la naturaleza implacable del Gran Blanco deja una pregunta latente: ¿cuántos más habrá? La experiencia en el Orca deja a Hopper con una renovada dedicación a su campo, pero también con una profunda melancolía por la pérdida de Quint y la destrucción de la embarcación. Él entiende que, si bien su tecnología puede ayudar a predecir y estudiar, la brutalidad del océano a menudo supera cualquier plan. La imagen del barco hundiéndose es la metáfora perfecta de cómo la soberbia humana puede ser borrada por la indiferencia de la naturaleza. Para la isla de Amity, el verano se ha terminado antes de empezar. Las banderas rojas han sido izadas, y aunque la temporada turística se reanude, será bajo una nueva sombra de cautela. Los habitantes han aprendido, a un costo terrible, que el paraíso tiene sus guardianes. Brody, el hombre que vino de la ciudad buscando paz, se convierte en el guardián silencioso de Amity, un hombre que comprende que su verdadera vocación no era ser un policía tranquilo, sino un protector vigilante contra las fuerzas primarias que la gente prefiere ignorar. La leyenda del gran tiburón blanco, alimentada por la audacia de Quint y la supervivencia de Brody y Hopper, se convierte en el nuevo mito fundacional y aterrador de la isla. El aire de la playa, poco después del regreso de Brody y Hopper, se siente cargado de un silencio incómodo, casi sagrado. Las sirenas y los gritos de auxilio han cesado, reemplazados por el murmullo nervioso de los pocos lugareños que se atreven a acercarse a la línea de costa. Brody, mientras es atendido por personal médico improvisado, no puede dejar de mirar el horizonte. La familiaridad del agua, que antes lo aterrorizaba, ahora le parece engañosa. Su rostro, curtido por el esfuerzo y la adrenalina, refleja una madurez adquirida a golpes. Ya no es el policía provinciano que buscaba escapar del caos, es el hombre que lo enfrentó en su forma más pura y lo desmanteló con un acto desesperado de ingenio. Hopper, envuelto en una manta térmica, observa la escena con una mezcla de alivio científico y duelo profesional. La pérdida del Orca y, sobre todo, de Quint, es un golpe a su propia fe en la planificación. Él había creído que el conocimiento técnico lo protegería de lo imprevisto, pero el mar le enseñó que la experiencia visceral de Quint, aunque teñida de locura, tenía una validez que los datos puros no podían replicar. Se siente en deuda con Brody, el policía de ciudad, sin el equipamiento de punta que Hopper tanto valoraba, fue quien ejecutó la solución final.
Hay un respeto mutuo que ahora es inquebrantable, forjado en la lucha contra un enemigo biológico superior. El alcalde Vaughan, visiblemente envejecido por la tensión, se acerca a Brody con una expresión que intenta mezclar disculpa y alivio político. Intenta minimizar el alcance del desastre, sugiriendo una limpieza rápida y discreta para no asustar a los pocos turistas que podrían quedar, pero su voz carece de convicción. Brody, sin alzar la voz, le devuelve una mirada que anula cualquier intento de manipulación. El alcalde entiende que ha perdido el control, el miedo de la comunidad ya no se basa en rumores, sino en la verdad sangrienta que Brody y Hopper han traído de vuelta del abismo. La isla de Amity se transforma. Las tiendas de recuerdos que vendían postales idílicas ahora ven aparecer mercancía macabra, figuras de tiburones, camisetas que conmemoran la batalla de Lorca. La economía del miedo comienza a reemplazar la economía del verano. Brody, el hombre que juró proteger a esta comunidad, ahora deberá protegerla de sí misma y de la recurrencia de la amenaza. Su vida en Amity ya no será tranquila. Cada vez que mire las olas, recordará el sonido de las mandíbulas cerrándose y la visión del ojo frío del depredador. La paz ha sido reemplazada por una vigilancia perpetua, un precio demasiado alto por el retiro que una vez anheló. La victoria es sobrevivir para contar la historia, y para asegurar que el mar siga siendo respetado, incluso desde la seguridad de la arena. El aire en la orilla de Amity se siente denso, no solo por la humedad salina sino por el peso de lo no dicho. Brody, al caminar sobre la arena, siente que cada paso es una reafirmación de su derecho a estar allí, un derecho que estuvo a punto de perderse en las profundidades. La figura de Ellen, su esposa, emerge entre la multitud, su alivio se mezcla con un terror contenido, un miedo que ahora se enfoca no solo en el mar, sino en la fragilidad de la vida que él juró proteger. Ella no necesita palabras, en la mirada de Brody, lee el infierno que ha vivido y la soledad del superviviente. Hopper, mientras tanto, se aleja ligeramente de la atención pública, su mente ya calculando la logística de lo que viene. Para él, la batalla contra el tiburón no ha terminado, simplemente ha cambiado de frente. Debe convencer al mundo, y particularmente a los escépticos como el alcalde Vaughan, de que el océano es un ecosistema que debe ser entendido y vigilado, no simplemente explotado o temido irracionalmente. Su formación, que antes parecía elitista o distante, ahora se percibe como una necesidad vital. Él se convierte en el puente entre el instinto salvaje que mató a Quint y la necesidad de una respuesta científica y organizada para el futuro. La ausencia de Quint resuena más fuertemente que cualquier grito. Los pescadores de Amity, que veían en él una especie de ícono trágico y valiente, ahora se enfrentan a la verdad, la valentía sin prudencia es suicidio. La leyenda del Indianapolis, que Quint tan orgullosamente revivió, ahora sirve como advertencia sombría. Su barco, el Orca, convertido en chatarra y devorado por el azul, se vuelve un monumento a la arrogancia humana ante fuerzas primordiales. Los hombres de Amity miran el mar con un nuevo respeto mezclado con resentimiento, el respeto que nace del miedo genuino. Vaughan intenta desesperadamente recuperar el control, organizando reuniones comunitarias que terminan en confrontaciones tensas. Intenta culpar a la mala suerte, a una anomalía oceánica, pero las cicatrices emocionales de Brody y Hopper son demasiado frescas. La comunidad, antes unida por el placer vacacional, ahora está fragmentada entre aquellos que quieren volver a la normalidad lo antes posible para salvar sus negocios, y aquellos que entienden que la inocencia de Amity se ha ahogado con el gran blanco. Brody, en su rol recién consolidado como protector, entiende que su batalla nunca fue contra un solo pez, sino contra la negación humana. Su victoria no es la muerte del tiburón, sino la aceptación de la amenaza. Se para en el muelle, observando cómo el agua se agita bajo el sol, sabiendo que el mar, en su inmensidad, siempre guardará criaturas capaces de reducir a cenizas toda la planificación y la civilización humana. Su mirada ya no es la de un hombre que busca paz, sino la de un centinela que sabe que su puesto es interminable, custodiando una pequeña franja de arena contra el vasto y oscuro poder que yace justo debajo de la superficie. El regreso a la rutina en Amity es una farsa trabajada con esmero. Los negocios intentan reabrir, las sombrillas se extienden de nuevo sobre la arena, pero el color del agua parece distinto, más profundo, casi amenazante. Brody,
Ahora una figura de autoridad silenciosa y respetada, observa desde su puesto. Ya no necesita imponer su voluntad, su mera presencia, un hombre que ha regresado de las fauces de la bestia, es suficiente para dictar un nuevo nivel de cautela. Su antigua vida en la ciudad, con sus crímenes previsibles y sus jerarquías claras, parece un sueño lejano e infantil comparado con la verdad elemental que ha aprendido en alta mar. La relación entre Brody y Hopper se consolida en una alianza práctica y desprovista de sentimentalismos. Hopper promete enviar informes detallados sobre los patrones migratorios y las técnicas de rastreo para prevenir futuros incidentes, cumpliendo así la promesa de la ciencia aplicada. Hay una melancolía compartida en la forma en que ambos entienden que la victoria fue temporal. No han erradicado el peligro, solo lo han pospuesto. Hopper se marcha, llevando consigo no solo el conocimiento, sino el peso del sacrificio de Quint, un recuerdo de lo que sucede cuando la experiencia se vuelve ciega a la precaución. Ellen, la esposa de Brody, se convierte en la barométrica de la isla. Ella percibe la tensión que su marido no verbaliza. La tranquilidad que Brody trajo a la isla ha sido sustituida por una hipervigilancia que afecta a toda la familia. El miedo a que Brody se enfrasque demasiado en su nuevo rol de cazador o que el mar reclame su atención de forma definitiva, es ahora palpable en su hogar. Para Brody, sin embargo, esta nueva vigilancia es una forma de redención, una forma de controlar el caos que una vez lo abrumó. El alcalde Vaughan, incapaz de borrar las noticias y los rumores, se resigna a una gestión marcada por la precaución obligatoria. Su carrera política sobrevivirá solo si la isla logra mantener una fachada de seguridad, pero sabe que el fantasma del Gran Blanco es un competidor electoral mucho más formidable que cualquier oponente humano. La temporada turística nunca será la misma, el público ahora viaja con una conciencia del riesgo que antes no poseía, y Amity se convierte en un destino marcado por la tragedia épica. Brody se queda en la orilla. El mar sigue siendo hermoso, pero ya no es inocente. Su mirada se pierde en el horizonte, no con el anhelo de paz que lo trajo a la isla, sino con la certeza de su deber. Ha aprendido que no todos los monstruos se esconden en callejones oscuros, algunos habitan en el silencio azul profundo, esperando la llegada de la desprevenida alegría humana. El legado de la película no es solo la historia de un tiburón, sino la transformación de un hombre de ley en un guardián, un hombre que entendió que la naturaleza, en su majestuosidad y terror, siempre tendrá la última palabra. La brisa marina en Amity, antes un soplo refrescante de libertad, ahora parece portar un eco metálico, un recordatorio constante de los arpones fallidos y el metal destrozado de Lorca. Brody, al regresar a su despacho en el cuartel de policía, lo encuentra extrañamente pequeño y ordenado, un refugio artificial contra la inmensidad desordenada que acaba de enfrentar. El papeleo de los incidentes menores le parece trivial, casi un insulto a la magnitud de la catástrofe que ha vivido. Su uniforme, que antes representaba la ley y el orden, ahora parece más bien una armadura gastada. Sabe que la isla necesita verle activo, controlando, pero la verdadera lucha se libra en su cabeza, en la revisión constante de la secuencia en la que Quint fue devorado, un recuerdo que se niega a desvanecerse. Hopper, al despedirse, le extiende un pequeño dispositivo de localización satelital, un gesto que sella su entendimiento mutuo. Es una promesa de comunicación constante, una cadena de vigilancia científica que operará a distancia. Hopper regresa a su mundo de laboratorios y financiación, pero la crudeza de la experiencia con Quint le ha cambiado. Ya no es solo el joven erudito, ahora es un superviviente que ha visto la ciencia ser superada por la pura voluntad depredadora. La arrogancia teórica ha sido pulida por el respeto hacia la brutalidad del instinto. Su investigación futura estará marcada por la sombra del Gran Blanco, buscando no solo catalogarlo, sino encontrar una forma de coexistencia respetuosa, o al menos, predecible. La figura de Quint se convierte en un espectro incómodo para la comunidad pesquera. Su barco, hundido, es un recordatorio de que desafiar al mar con demasiada arrogancia resulta en castigo. Los hombres del muelle, curtidos por la tradición, ahora miran a Brody con una nueva reverencia, una que es más miedo al poder que Brody posee, que admiración por su heroísmo. Él es el hombre que vio el abismo y regresó. Vaughan, el alcalde, intenta un último esfuerzo por normalizar la situación organizando una pequeña ceremonia conmemorativa para las víctimas,
Un acto diseñado más para apaciguar a los medios nacionales que para sanar las heridas locales. Brody y Hopper se niegan a participar plenamente. Para ellos, la verdadera conmemoración es la vigilancia continua, no el espectáculo público. Entienden que la verdadera victoria sobre el miedo no se celebra con discursos, sino con la disciplina de seguir mirando al agua. Amity se convierte en un lugar de dualidad constante. Durante el día, la música de los heladeros y el ruido de las tablas de surf intentan ahogar el recuerdo. Pero al atardecer, cuando la luz se retira y las olas rompen con más fuerza, la isla entera parece contener el aliento. Brody, sentado solo en el muelle al caer la noche, a veces se pregunta si el gran blanco realmente murió, o si simplemente ha sido expulsado temporalmente, esperando que la vigilancia de los hombres disminuya para reclamar su territorio. La paz en Amity no es una ausencia de peligro, sino la aceptación consciente de que el peligro es la condición inherente de vivir junto a un océano tan vasto e indiferente. El silencio posterior a la carnicería en Amity no es un vacío, sino una sustancia pesada que impregna todo, desde el aire salobre hasta los cimientos de las casas de madera. Brody lo respira cada mañana, un sabor acre que reemplazó al aroma que una vez asoció con la tranquilidad de su escape de la jungla de asfalto neoyorquina. Él ahora camina por las calles con una lentitud deliberada, una coreografía aprendida para proyectar control, aunque su mente sigue repitiendo la imagen de la sangre mezclándose con el agua cristalina. El trauma se ha transformado en su armadura profesional, su sensibilidad hiperdesarrollada hacia el sonido del agua agitándose o el aleteo repentino de un pájaro marino se ha vuelto su herramienta más valiosa, una secuela permanente de su encuentro con la perfección depredadora. Hopper, en su partida, deja tras de sí no solo la promesa de asistencia técnica, sino la sombra de una conciencia crítica sobre la arrogancia humana. Su partida es necesaria, un regreso a su mundo de financiación y teoría, pero se lleva consigo el olor a brea y el eco de los gritos de Kint, elementos que su formación universitaria no pudo clasificar. Él entiende que el Gran Blanco no era solo un espécimen biológico, era un evento narrativo que rompió la ilusión de dominación humana. Su compromiso con la oceanografía se vuelve más urgente, más oscuro, ahora impulsado por la necesidad de entender las reglas de un juego que casi le cuesta la vida. El alcalde Vaughan se encierra en su oficina, lidiando con las cancelaciones y el pánico económico, tratando de aplicar las viejas recetas políticas a una herida que es visceral y existencial. Su lucha ahora es contra la percepción, y él sabe que Brody y Hopper son los narradores más creíbles de la nueva verdad de Amity. Intenta ofrecer incentivos fiscales a los dueños de hoteles, pero la gente no responde al dinero, responde al miedo ancestral que Brody ha liberado al exponer lo que dormía bajo la superficie. La fachada de Amity como un paraíso seguro se ha derrumbado, revelando una comunidad vulnerable y dependiente de la valentía improvisada de un jefe de policía. La comunidad de pescadores, aquella que antes miraba a King con admiración por su conocimiento del mar, ahora se aferra a Brody como a un salvador ambiguo. Entienden que el mar no respeta la tradición si ésta se vuelve arrogante. La memoria de King sirve como un recordatorio constante de que la experiencia, sin humildad, es solo un camino más corto hacia el desastre. El fracaso de Lorca se convierte en una advertencia tallada en el paisaje, no se puede dominar lo salvaje con solo un barco viejo y la fuerza bruta. Brody, mirando las olas desde el faro, siente una conexión extraña con la bestia derrotada. No hay júbilo en él, solo una profunda resonancia con la implacable necesidad de supervivencia que ambos compartieron en el océano. Él es ahora el ancla de Amity, pero su ancla está firmemente sujeta al conocimiento de que el mundo real es vasto y amoral. Su vida en la isla ya no es un retiro, sino una vigilia. Ha aceptado su papel no como un pacificador, sino como un centinela que sabe que, en cualquier momento, el silencio del azul puede romperse con la señal inconfundible de que algo grande y hambriento está de vuelta. La paz en Amity es un estado temporal, mantenido solo por la vigilancia humana constante. El regreso a la normalidad en Amity se siente como intentar pegar un jarrón roto con pegamento endeble. Las familias que vuelven lo hacen con una nueva coreografía de miedo, los niños son mantenidos cerca de la orilla, sus juegos infantiles limitados por la línea imaginaria que marca el alcance seguro del agua. Brody observa estos rituales con una mirada severa, una mezcla de alivio por la presencia de vida y frustración por la continua necesidad de vigilancia.
Su vida se ha convertido en una constante interpretación de indicadores sutiles, la forma en que las gaviotas se agitan, la turbidez inusual de las aguas cercanas a los pilotes del muelle. Ya no se trata de atrapar ladrones de carteras, se trata de leer la voluntad del océano. La influencia de Hopper se manifiesta en pequeñas pero significativas mejoras en la infraestructura costera. Se instalan boyas de advertencia más robustas, financiadas a regañadientes por un ayuntamiento ahora temeroso de demandas por negligencia. Hopper, a pesar de su partida física, mantiene correspondencia con Brody, enviando análisis de corrientes y temperaturas que buscan anticipar el retorno de cualquier depredador grande. Esta alianza es el único consuelo para Brody, tener a alguien que comparte la carga del conocimiento, alguien que no ve el océano como un simple telón de fondo de vacaciones. El fantasma de Quint, sin embargo, persiste como un recordatorio constante de los límites de la intervención humana. Los pescadores locales, antes escépticos de la ciencia de Hopper y del urbanismo de Brody, ahora lamentan la pérdida del veterano, pero con una nueva capa de entendimiento, la valentía ciega fue castigada. El recuerdo del Indianapolis, ese relato épico de supervivencia bajo condiciones extremas, ahora se fusiona con el recuerdo de Lorca, consolidando la idea de que el mar impone sus propias reglas, reglas que no se aprenden en la academia ni en la comisaría. El alcalde Vaughan, despojado de su poder coercitivo, se dedica a gestionar la imagen pública. Sus ruedas de prensa son actos de malabarismo verbal, tratando de asegurar a los inversores que el incidente fue aislado, mientras que en privado, exige a Brody un informe exhaustivo y secreto sobre las medidas de seguridad. Vaughan comprende que el verdadero poder en Amity ha cambiado de manos, reside en el hombre que demostró poder mirar al terror de frente y desarmarlo. La política se ha reducido a la supervivencia de la temporada turística, y para ello, necesitan al protector Brody más que nunca, aunque sigan sin entenderlo del todo. Brody, al final de cada jornada, regresa a su casa donde Ellen intenta recrear la normalidad con cenas familiares, pero la conversación siempre regresa al mar. Él ya no puede desconectar. Su mente, antes enfocada en la jurisdicción, ahora está enfocada en la ecología del miedo. La victoria no ha traído paz, sino una responsabilidad amplificada. Sabe que el tiburón que mataron era solo uno, y que el ecosistema que produjo tal depredador sigue allí, esperando el momento propicio. Amity vive ahora en una tensa tregua, donde cada ola es un susurro del abismo, y Brody es el único que escucha con suficiente atención para intentar advertir a los que prefieren seguir nadando despreocupadamente. El aire en Amity, aunque ya no vibraba con el pánico inmediato, permanecía cargado de una electricidad residual, como el ambiente tras una tormenta eléctrica que ha pasado demasiado cerca. Brody se había convertido en una especie de oráculo reacio. Su hogar, que antes era su santuario frente al caos de la ciudad, ahora era el centro de comando de una vigilancia silenciosa. Ellen, su esposa, observaba la transformación con una mezcla de orgullo y profundo temor. Ella veía cómo el hombre que había buscado refugio en la tranquilidad de una isla se había fusionado con ella, volviéndose inseparable de su defensa. Su preocupación no era la furia del tiburón, sino la erosión lenta del alma de su esposo bajo el peso de una responsabilidad tan vasta y primordial. Hopper, desde su laboratorio, actuaba como un vigilante a distancia. Sus informes eran meticulosos, llenos de gráficos y datos sobre la salinidad y la temperatura del agua, intentando traducir el terror primitivo que experimentaron en un lenguaje que los burócratas de Amity pudieran entender. Él entendía que el legado de King no era solo una historia trágica, sino una advertencia contra la arrogancia de creer que el conocimiento adquirido puede sustituir al respeto instintivo por lo desconocido. La ciencia, se dio cuenta Hopper, era útil para explicar, pero el océano exigía humildad antes de revelar sus secretos. El alcalde Vaughan, atrapado entre la necesidad de reabrir el negocio turístico y el terror latente de la población, se había transformado en un maestro de la doble moral. Públicamente, promocionaba la seguridad renovada, en privado, ofrecía presupuestos ilimitados a Brody para cualquier medida de prevención que éste considerara necesaria. Esta rendición política era la verdadera victoria de Brody, haber forzado al poder económico a alinearse con la verdad incómoda de la naturaleza. La ilusión de Amity como un enclave seguro y artificial se había desvanecido,
revelando su verdadera ubicación en la frontera entre la civilización y lo salvaje. Los días se convirtieron en una rutina de falsa normalidad. Los bañistas regresaban, pero sus risas sonaban forzadas y sus ojos siempre se dirigían hacia la línea del horizonte, buscando confirmación de que el agua seguía siendo benigna. Brody, al patrullar la costa, ya no sentía la necesidad de gritar o imponer órdenes. Un simple gesto, una mirada sostenida hacia las olas, era suficiente para que la gente se retirara. Había pasado de ser un forastero a ser el guardián ungido por la tragedia. Sabía que, aunque el gran blanco había muerto, el mar nunca se vaciaba, simplemente esperaba, y él estaría allí para escuchar el primer indicio de su regreso. La paz de Amity era una tregua ganada con sangre y coraje, una condición que requería vigilancia eterna. La vigilancia se había convertido en la nueva identidad de Brody, un sudario invisible que llevaba día y noche. Dormía ligero, y el crujido de las tablas de su casa frente al mar a menudo se traducía en su mente como el roce de escamas contra el casco del orca. Su apego a Ellen era más intenso, casi asfixiante. Ella representaba la vida terrestre, la promesa de una existencia donde las amenazas podían ser confinadas por códigos penales y paredes sólidas. A veces, al verla durmiendo, Brody sentía un impulso irrefrenable de despertarla, de llevarla lejos de Amity, pero sabía que huir era negar la verdad que había luchado tan ferozmente por aceptar. Hopper, en su corresponsalía a distancia, enviaba análisis cada vez más sombríos. La biología del gran tiburón blanco sugería que el ejemplar que encontraron no era un error aislado, sino un predador dominante en su ciclo de alimentación. El tono de sus mensajes se había vuelto grave, desprovisto de la euforia científica inicial. Había entendido, por la pérdida de Kint, que el océano no perdona la teoría pura, exige respeto visceral. Hopper empezó a centrar sus investigaciones en patrones de infrasonido, buscando una firma acústica que pudiera alertar a la costa antes de que la sombra apareciera en la superficie. Su conexión con Brody se fortaleció en esa comprensión compartida. Habían sobrevivido porque, en el momento crucial, combinaron la ciencia con el instinto primario, algo que Kint, consumido por su propia épica personal, ya no podía hacer. Vaughan, el alcalde, había aprendido la lección más dura de la política: la realidad siempre gana a la narrativa. Sus esfuerzos por restaurar la imagen de Amity eran ahora un acto de contención de daños. Había sustituido la arrogancia por una obediencia nerviosa hacia Brody. Los carteles turísticos que anunciaban playas seguras y soleadas ahora llevaban un asterisco no oficial en la mente de cada residente, sujeto a la aprobación silenciosa del jefe Brody. La comunidad, temerosa de cualquier roce con la autoridad, se mostraba obediente, pero también resentida. Querían olvidar la pesadilla, mientras que Brody se veía forzado a mantenerla viva en su memoria para poder anticiparla. Los viejos pescadores, antes orgullosos de su autosuficiencia, ahora consultaban a Brody sobre el mejor momento para zarpar, buscando su aprobación casi supersticiosa. Él, que nunca había pescado en su vida, se había convertido en el oráculo del mar. Su conocimiento era impuro, contaminado por el terror, pero efectivo. Él les advertía sobre las mareas, sobre las zonas donde el agua parecía demasiado quieta. La vida en Amity se había reducido a una lenta negociación con el depredador ausente. Brody entendía que su verdadera batalla no era la caza, sino la gestión de la memoria colectiva, asegurándose de que el precio pagado por la isla no se convirtiera en una anécdota olvidada en favor de la próxima temporada de ingresos. La tranquilidad de Amity era una fachada fina, y Brody sabía que un solo error en su vigilancia, una sola rendición al deseo de paz, podría hacer que el azul volviera a teñirse de rojo. El peso de la responsabilidad había transformado a Brody en una estatua de alerta permanente. Caminaba por las playas no como un oficial de la ley, sino como un hombre que memorizaba cada grieta en la arena, cada variación en la espuma de las olas. Su rostro, que antes mostraba una fatiga urbana, ahora revelaba una tensión más profunda, la de alguien que ha visto la fina membrana que separa el orden humano del caos natural. Sus ojos azules, siempre claros, estaban ahora permanentemente entrecerrados, escrutando el horizonte con una mezcla de resentimiento y respeto. Él sentía que una parte de sí mismo se había quedado en el fondo del océano con el orca y Kint, despojado de la ilusión de control que tanto anhelaba.
Ellen había comenzado a preparar las maletas de forma intermitente, pequeños movimientos de desarraigo que no se atrevía a verbalizar. Cada vez que Brody se perdía en su trance vigilante, ella se preguntaba si él realmente había sobrevivido, o si solo la carcasa de su marido había regresado, anclada por un juramento de protección que era más fuerte que su amor por ella. La intimidad se había erosionado, reemplazada por la ansiedad compartida, sus noches eran un silencio tenso donde cada sonido exterior se amplificaba en sus oídos. Ella entendía que el terror de Brody era contagioso y que Amity ya no era un hogar, sino un puesto de avanzada en una guerra interminable. Hopper, desde la distancia, se esforzaba por mantener viva la infraestructura de la alerta. Su comunicación con Brody ya no era solo científica, era una terapia mutua. Él utilizaba el lenguaje de la biología para darle a Brody un marco para su miedo, intentando convertir la pesadilla en datos analizables. Sin embargo, la experiencia le había enseñado que el corazón del peligro no estaba en los gráficos, sino en la imprevisibilidad salvaje. Hopper se sentía culpable por su supervivencia, por haber regresado a un entorno donde sus diplomas tenían valor, mientras que la experiencia bruta de Quint había sido desechada. Su misión ahora era honrar al viejo pescador demostrando que la ciencia, cuando se combina con el instinto, puede ser más efectiva que la arrogancia ciega. El alcalde Vaughan se había reducido a un administrador de crisis perpetuo. Había cedido el control operativo a Brody, limitándose a gestionar las relaciones públicas y los recursos. Su mayor temor ya no era el tiburón, sino la memoria colectiva de Amity. Sabía que si Brody abandonaba la isla, o si mostraba cualquier signo de debilidad, el pánico regresaría con una fuerza 10 veces mayor. Vaughan había aprendido a respetar el miedo, usándolo como herramienta para mantener un orden precario. Amity prosperaba bajo una atmósfera de secreto y miedo controlado, una ironía amarga para un pueblo que se vendía como el epítome de la despreocupación vacacional. Brody, sin embargo, encontraba consuelo en la rutina de la soledad vigilante. Se paraba en el muelle, mirando el agua que ahora parecía un campo minado. No había un final glorioso para esta batalla. La victoria sobre el primer tiburón solo había servido para confirmar la existencia de la amenaza. Su legado en Amity no sería el de un héroe que mata al monstruo, sino el del hombre que vive bajo su sombra, el que sabe que cada día soleado es una oportunidad que el océano podría retirar en cualquier momento. La tranquilidad de Amity era un préstamo, y Brody era el garante silencioso que pagaba la cuota con su propia paz mental. La irrupción de Tiburón en el verano de 1975 no fue simplemente el estreno de una película, sino la redefinición de lo que el cine popular podía lograr. Steven Spielberg, todavía un director joven con la reputación cimentada por la tensión claustrofóbica de El Diablo sobre ruedas, trajo a la pantalla un depredador atávico, utilizando el mar, un espacio que creíamos controlado, como el lienzo para una pesadilla tangible. La genialidad de la cinta reside, en gran medida, en lo que no se muestra. La limitación técnica impuesta por el mal funcionamiento constante de Bruce, el escualo mecánico, obligó a Spielberg a un ejercicio de contención narrativa magistral. Este defecto forzado se convirtió en la mayor virtud del film, transformando al tiburón de una criatura física a una presencia espectral, una amenaza sugerida por el movimiento anómalo del agua, por la música ominosa de John Williams, y por la anticipación del público. La partitura de Williams es un personaje más, un pulso que marca la cercanía del peligro. Es minimalista, construida sobre dos notas graves y repetitivas que, con el tiempo, se graban en la psique colectiva como el sonido del miedo puro. Esta banda sonora, que le valió su primera nominación seria al Oscar, funciona como un catalizador emocional, dirigiendo la atención del espectador precisamente a donde la cámara no puede o no debe mirar. El guión, basado en la novela de Peter Benchley, se sostiene sobre tres pilares masculinos fundamentales, cada uno representando una faceta diferente de la reacción humana ante lo incontrolable. Roy Scheider, como Martin Brody, encarna al hombre de ley, el jefe de policía suburbano que se siente inmediatamente desplazado en el entorno marino. Scheider, cuya carrera había transitado entre el drama serio y roles más ligeros, aporta a Brody una vulnerabilidad palpable. Él es el representante de la lógica y la prudencia, el que ve el problema antes que nadie, pero es constantemente socavado por las fuerzas políticas y económicas locales.
Su miedo a la profundidad, revelado en la secuencia del naufragio en el clímax, humaniza su valentía, no es un héroe sin temor, sino uno que actúa a pesar de él. Robert Shaw, interpretando a Quint, es la antítesis de Brody y, a la vez, su complemento necesario. Quint es el veterano, un sobreviviente del USS Indianapolis, cuya locura y obsesión con la caza del tiburón provienen de un trauma visceral. La actuación de Shaw es magnética, llena de una crudeza shakespeariana. Su monólogo sobre el hundimiento del Indianapolis, un evento histórico real, sirve no solo como exposición dramática, sino como una inmersión profunda en la psicología del cazador, aquel que ha mirado al abismo tantas veces que se ha vuelto parcialmente parte de él. Su arrogancia y su conocimiento del mar lo hacen indispensable, pero también su punto ciego. Richard Dreyfuss, como Mark Hooper, aporta el contrapunto intelectual y científico. Hooper es la juventud, el dinero y la formación académica. Él cree que el problema puede ser cuantificado, atrapado y estudiado. Su entusiasmo inicial choca con la realidad primitiva de Quint, generando una fricción generacional y metodológica fascinante. Dreyfuss, cuyo encanto natural suaviza el rigor académico del personaje, permite que el público se identifique con el intento de racionalizar la amenaza antes de rendirse a la necesidad de la acción pura. La estructura de la película sigue una progresión clásica de 3 actos que se mueve del ámbito comunitario al aislamiento total. La primera mitad establece el conflicto en tierra firme, la lucha de Brody contra el alcalde y los comerciantes que priorizan el turismo sobre la seguridad. Esta es la crítica social velada, la primacía del beneficio sobre la vida. Una vez que los 3 hombres parten en el Orca, el escenario se reduce, la tensión aumenta exponencialmente, y la película se transforma en una odisea marítima de supervivencia. El diseño de producción, aunque limitado por la tecnología de la época para los efectos acuáticos, logra una autenticidad brutal. El barco, el Orca, es un personaje más, un viejo lobo de mar que parece tan gastado y condenado como sus tripulantes. El enfrentamiento final, donde el barco se convierte en una plataforma de batalla cada vez más inestable, subraya la insignificancia del ingenio humano frente a la fuerza implacable de la naturaleza. El desenlace, con Brody utilizando el explosivo que Hooper había insistido en llevar, es la síntesis de la colaboración. La intuición del policía se une a la herramienta del científico para derrotar la fuerza bruta del cazador obsesivo. Tiburón no es solo una película de monstruos, es un estudio sobre la gestión del miedo, la colisión entre el progreso y la naturaleza indomable, y el arte de sugerir el horror más allá de lo visible. La construcción de la atmósfera en Tiburón trasciende la mera técnica cinematográfica, es una lección magistral de cómo el cine puede manipular la percepción del espectador. Spielberg, influenciado por los maestros del suspense como Hitchcock, entiende que el terror se cocina a fuego lento. Las secuencias iniciales en Amery Island están bañadas por una luz solar engañosa, una postal veraniega que oculta la sombra acechante bajo la superficie. Este contraste entre la idillicidad superficial y la amenaza subyacente prepara al público para el quiebre de la normalidad. El trauma personal de Brody, su necesidad de control en tierra, se manifiesta en su obsesión por cerrar las playas, una lucha contra la entropía social y natural. Su matrimonio con Ellen, aunque secundario, sirve como ancla emocional. Ella representa el hogar que está tratando desesperadamente de proteger de la invasión del caos oceánico. La frustración de Brody al ver cómo su autoridad es constantemente socavada por los intereses económicos, representados de manera brillante por el alcalde Vaughan, cuyo diálogo sobre la temporada turística es la quinta esencia de la miopía corporativa, crea una empatía inmediata. Hemos visto ese conflicto en nuestras propias comunidades, la verdad incómoda sacrificada en el altar de la ganancia. La dinámica a bordo del Orca es el corazón palpitante de la segunda mitad. La tensión entre Quint y Hooper no es solo por cómo cazar al tiburón, sino por cómo entender el mundo. Quint, con sus cicatrices visibles e invisibles, desprecia la esterilidad del conocimiento académico de Hooper. Cuando Quint relata la carnicería del Indianapolis, no solo está proporcionando información sobre el tiburón, la bestia que sobrevivió a los hombres que sobrevivieron a la guerra, sino que está confesando su propia herida abierta. Es un hombre que ha perdido toda fe en la civilización y solo encuentra significado en la batalla primal contra la naturaleza, una batalla que él, de alguna manera, siente que se le debe.
Su apego a su guitarra y su denso vocabulario náutico son sus armaduras. Hopper, por otro lado, usa su equipo sofisticado, su jaula submarina, como un escudo psicológico. Él cree que la ciencia le dará inmunidad. Sin embargo, es precisamente cuando su tecnología falla espectacularmente, cuando el tiburón destruye la jaula, que se ve forzado a aceptar la primacía de la fuerza bruta y la necesidad de la acción instintiva, aliándose finalmente con el pragmatismo desesperado de Brody. La muerte de Quint es el punto de inflexión definitivo. Es una escena de horror operístico. Su decisión de desafiar al tiburón con un cuchillo, en un acto final de desafío épico y autodestructivo, subraya la fatalidad de su personaje. No podía morir de otra manera que enfrentando a su némesis en sus propios términos. Su desaparición deja a Brody y Hopper despojados de su guía y su intelecto, obligados a recurrir a una solución cruda y desesperada. El clímax es un estudio de supervivencia claustrofóbico. El océano, que antes era un horizonte prometedor, se convierte en una prisión líquida. La toma final, donde Brody se encuentra cara a cara con la mandíbula gigante, es pura adrenalina. El uso del explosivo no es una hazaña de estrategia, es un acto de supervivencia desesperada, un último recurso que culmina con el tiburón estallando en una explosión visceral. La escena final, con Brody y Hopper flotando, exhaustos pero vivos, bajo el sol renaciente, ofrece un alivio teñido de melancolía. Han sobrevivido, pero el precio ha sido alto. La película deja claro que, aunque el monstruo visible ha sido destruido, el océano sigue siendo un vasto dominio donde el hombre es, en última instancia, un intruso. El impacto de Tiburón radica en habernos devuelto al miedo irracional y elemental al mar, un miedo que creíamos haber superado con la civilización. La maestría de Spielberg no solo residió en cómo manejar la amenaza visible, sino en cómo tejer las capas de vulnerabilidad de sus protagonistas contra la inmensidad del océano. La elección de locaciones en Martha's Vineyard no fue meramente estética, el entorno real y la autenticidad del ambiente isleño, con su mezcla de pescadores curtidos y veraneantes despreocupados, anclaron la fantasía de terror en una realidad reconocible. Esto permitió que el público se sintiera más fácilmente en el lugar de los habitantes de Amity, quienes se resisten a creer que su idilio costero pueda ser profanado. La figura de Alan Brody, aunque menos desarrollada que la de los tres hombres, funciona como un barómetro emocional silencioso para el espectador. Ella observa la erosión de la seguridad de su marido, la tensión silenciosa que se acumula en su hogar, reflejando la ansiedad generalizada de la comunidad que se niega a confrontar el peligro. Su papel es el de la testigo doméstica que comprende la gravedad de la situación mucho antes de que las aletas negras aparezcan en el horizonte. El terror en Tiburón opera en varios niveles psicológicos. Está el miedo primario a ser devorado, la regresión al estado prehistórico donde la ley de la selva, o en este caso, del mar, prevalece. Pero también está el miedo social, magnificado por la incompetencia burocrática. Brody representa el individuo que quiere hacer lo correcto, enfrentándose a un sistema diseñado para proteger la economía por encima de la vida. Este tema resuena profundamente porque sugiere que, incluso cuando el peligro es evidente, la estructura social puede ser su aliada más poderosa. Quint, en su arrogancia trágica, es la manifestación del arquetipo del cazador que ha confundido su venganza personal con una misión heroica. Su devoción a la caza es casi religiosa. El clímax de su monólogo sobre la guerra y el tiburón que se comió a sus compañeros es desgarrador porque revela que su obsesión no es por la gloria, sino por cerrar una herida que la vida misma no ha podido sanar. Cuando el tiburón lo arrastra al agua, no es solo una muerte, es un juicio, una confrontación final con el trauma que lo ha definido. La fotografía de Beau Butler juega con la luz y la oscuridad de manera magistral. Las escenas diurnas en el mar están llenas de un brillo cegador que dificulta la visión, creando un espacio donde el monstruo puede ocultarse a plena vista. La neblina nocturna, cuando la tripulación del Orca se siente más aislada, intensifica la vulnerabilidad humana. El barco, viejo y maltrecho, se convierte en una metáfora de la fragilidad de la tecnología humana cuando se enfrenta a la pura fuerza biológica. El legado de Tiburón va más allá de ser el primer blockbuster de verano. Estableció un nuevo lenguaje para el suspense moderno, demostrando que la sugestión es infinitamente más poderosa que la exhibición explícita.
Spielberg, con la ayuda de Williams y los actores, logró que el público mirara las piscinas vacías de sus casas y sintiera un escalofrío al acercarse a la orilla. La película no solo vendió entradas, reescribió las reglas del miedo cinematográfico, demostrando que el verdadero horror reside en la anticipación y en la sombra que se esconde justo bajo la superficie de la tranquilidad cotidiana. El triunfo de Tiburón en la taquilla no solo redefinió la estrategia de marketing de Hollywood, sino que también catapultó a Spielberg a un estatus de visionario capaz de convertir las limitaciones en oro cinematográfico. Su habilidad para orquestar el miedo con precisión quirúrgica, utilizando el minimalismo sonoro y visual, se convirtió en su firma distintiva, anticipando la tensión contenida que exploraría más tarde en contextos fantásticos o bélicos. La película es, en esencia, una alegoría sobre la confrontación de lo desconocido, y la forma en que las estructuras sociales intentan, infructuosamente, contener o negar la verdad incómoda. La persistencia de Brody en forzar la realidad sobre la conveniencia económica de Amity es un comentario sutil pero mordaz sobre la corrupción de la verdad bajo presión social. El alcalde Vaughan, con su insistencia en la apertura de las playas, no es un villano caricaturesco, sino el representante de un sistema que valora la apariencia de normalidad más que la seguridad real. Esta resistencia a aceptar la amenaza encapsula una verdad universal: la gente a menudo prefiere creer en una mentira reconfortante que enfrentarse a una verdad aterradora que perturbaría su modo de vida. La camaradería forzada entre los tres protagonistas, nacida de la necesidad y no de la afinidad, es lo que permite la supervivencia. Brody aporta el coraje civil, Hopper la preparación técnica y Quint la experiencia brutal e intuitiva. Esta tríada es un microcosmos de la sociedad, la ley, la ciencia y la tradición combatiendo un problema que trasciende las fronteras disciplinarias. La tragedia de Quint es que su conocimiento, forjado en el fuego del trauma, es demasiado extremo para ser integrado completamente en un esfuerzo colaborativo hasta el final. Él necesita destruir para sentirse vivo, mientras que Brody solo necesita proteger lo que queda de su mundo. El clímax en el mar, una vez que el orca queda aislado y el escenario se reduce a la cubierta del barco, transforma la película en una lucha titánica por el control del espacio. El océano, ese vasto e indiferente lienzo azul, se revela como el verdadero antagonista. Spielberg filma la desesperación de los hombres luchando contra un enemigo que ni siquiera tienen que ver para sentir su poder. El sonido del mástil crujiendo, el olor imaginado del agua salada y la perspectiva desde abajo, a través de la superficie turbulenta, son tan efectivos como cualquier efecto especial. La explosión final no es una victoria limpia, sino una liberación violenta y ruidosa que devuelve temporalmente el orden al caos, permitiendo a los supervivientes flotar a la espera del amanecer. Tiburón permanece como el paradigma del cine de suspense porque nos enseñó que la amenaza más efectiva no es la que se ve en primer plano, sino aquella que obliga a nuestros personajes, y a nosotros mismos, a mirar hacia el abismo desde la seguridad precaria de la orilla. La resonancia perdurable de Tiburón en la cultura popular y en la filmografía moderna se debe, en gran parte, a su capacidad para humanizar la amenaza. Más allá de la fascinación por el monstruo, la película se enfoca en el coste psicológico de enfrentarse a fuerzas que superan la comprensión o el control humano. El hecho de que el tiburón en sí mismo siga siendo un elemento elusivo hasta bien entrada la trama actúa como un espejo de la negación colectiva. Los ciudadanos de Amity, y por extensión, el público, prefieren atribuir las muertes a accidentes o a un solo animal problemático, en lugar de aceptar la idea de que el océano es inherentemente peligroso e incontrolable. La interpretación de Scheider como Brody es fundamental para anclar esta tensión emocional. Su físico y su actitud son inherentemente terrestres, es un hombre de tierra firme obligado a supervisar el mar, y su incomodidad es palpable en cada mirada furtiva al agua. Esta ansiedad se convierte en una actuación contenida, marcada por gestos pequeños, el apretar de mandíbulas, la mirada fija hacia el muelle. Brody es el arquetipo del hombre ordinario llamado a una heroicidad que no desea, un tema que Spielberg exploraría repetidamente. Su lucha es interna tanto como externa, está lidiando con su propio miedo al agua, una limitación que lo hace más creíble cuando finalmente se enfrenta al peligro. La figura de Quint, interpretada por el magistral Robert Shaw, es un estudio de la toxicidad del machismo y la supervivencia traumática. Shaw infunde a Quint una vehemencia casi febril.
Su obsesión no es solo cazar al tiburón blanco, es exorcizar a los fantasmas de su pasado. El Indianapolis, para él, no es una anécdota histórica, sino un purgatorio continuo, y el tiburón es el demonio personal que nunca pudo matar. La intensidad de sus interacciones con Hopper, el joven, pulcro y bien equipado científico, subraya la brecha entre la experiencia vivida y el conocimiento teórico. King ve el conocimiento de Hopper como una debilidad, un barniz superficial sobre la verdad cruda de la supervivencia. Cuando los tres hombres están a bordo del Orca, el barco se convierte en un claustrofóbico teatro del destino. El diálogo se vuelve más áspero, más personal. Hay momentos fugaces de entendimiento mutuo, especialmente cuando la tripulación comparte las tensiones y los miedos al caer la noche, pero el orgullo de King siempre resurge para mantener la distancia. Es irónico que, mientras King se jacta de su conocimiento íntimo de la bestia, es precisamente su arrogancia lo que lo condena. Él trata al tiburón como a un igual, o incluso como a un adversario digno de un duelo personal, ignorando la naturaleza impersonal e instintiva del depredador. La decisión de Spielberg de mantener la presencia del tiburón borrosa o fuera de foco en muchas tomas subraya una lección clave del suspense. La imaginación del espectador es siempre más aterradora que cualquier criatura de efectos especiales que se pueda construir. Este enfoque permitió que la película se sintiera menos como una película de ciencia ficción o fantasía y más como un documental de terror sobre un desastre natural. El impacto perdurable de Tiburón radica en su capacidad para demostrar que el mayor terror no reside en lo que vemos, sino en lo que sabemos que está ahí, moviéndose silenciosamente bajo la luz del sol estival, esperando el momento oportuno para destrozar la ilusión de seguridad. La maestría narrativa de Tiburón se cimenta en la forma en que Spielberg utiliza el sonido, o más precisamente, la ausencia de él, para amplificar la sensación de indefensión. Cuando el equipo del Orca está en alta mar, y la música de Williams se retira momentáneamente para dar paso solo al sonido del oleaje y el crujido del viejo barco, la quietud se vuelve opresiva. Es en esos silencios tensos donde la mente del espectador llena el vacío con su propio horror, superando cualquier efecto sonoro que se pudiera haber diseñado para el tiburón. Este vacío sonoro es la prueba de fuego para la psique de Brody y Hopper. Brody, el policía metropolitano, experimenta una metamorfosis silenciosa en el barco. El entorno marino, que lo aterroriza por su falta de estructura y confinamiento visual, se convierte en su campo de batalla final. Su miedo al agua no se disipa, sino que es subsumido por una responsabilidad mayor. Observar a Scheider navegar esa transición, desde el hombre que se aferra al borde de la piscina en Amity hasta el hombre que se enfrenta a la boca de la bestia, es observar el triunfo del deber sobre la fobia personal. Es una interpretación que se basa en la contención, permitiendo que la tensión se filtre a través de sus ojos fijos. Quint, en su vejez y su amargura, representa la trampa de la venganza no resuelta. Su vida se ha convertido en una dedicación monomaníaca a erradicar una forma de vida que le robó su juventud y su paz. Su interpretación es un tapiz de bravuconería y vulnerabilidad latente. El uso de la botella de licor y el canto desafiante, "Show me the way to go home", son mecanismos de defensa contra la abrumadora soledad del mar abierto y la inminencia de la muerte que él sabe que lo espera. Su muerte es el precio que paga por confundir la caza con la redención. Al intentar abrazar la bestia en un acto final de desafío, permite que el mar lo reclame. Hopper, el científico, aunque armado con teorías y tecnología, es el más ingenuo respecto a la naturaleza primaria de la amenaza. Su jaula, construida para demostrar la superioridad de la razón y la ingeniería humana, se convierte irónicamente en su ataúd temporal. La destrucción de esa jaula por el tiburón es el momento en que la ciencia se rinde ante la fuerza bruta. Dreyfus, con su carisma juvenil, encarna la fe moderna en la solución técnica, una fe que debe ser brutalmente desmantelada para que la supervivencia sea posible. El hecho de que Hopper sobreviva gracias a la explosión improvisada de Brody resalta que, en el enfrentamiento final con lo elemental, la inteligencia pura es insuficiente sin la valentía instintiva. La belleza sombría de la película reside en su final anticlimático y realista. No hay celebración triunfal. Brody y Hopper flotan exhaustos, rodeados de restos y bajo un sol que parece indiferente a su agonía. Han vencido al monstruo, pero el océano permanece inalterado. Este desenlace confirma la tesis central:
El hombre puede ganar batallas puntuales contra la naturaleza salvaje, pero nunca puede dominarla por completo. Tiburón no es una fantasía de superhéroes, es un recordatorio visceral de que debajo de nuestras civilizadas costas y nuestras tranquilas vidas, el caos y la depredación siguen operando bajo sus propias reglas inmutables. La construcción del arquetipo del blockbuster de verano que Tiburón instauró tuvo consecuencias profundas en la industria, pero su mérito artístico principal yace en la pureza de su angustia narrativa. Spielberg logró trascender el género de terror animal para crear una meditación sobre la responsabilidad y el coste del liderazgo. Brody no busca la gloria, su única ambición es restaurar un orden que él percibe como fundamentalmente roto por intereses ajenos a su jurisdicción moral. Su fracaso inicial en convencer a los concejales es el primer triunfo del tiburón sobre la lógica comunitaria. El uso de la iluminación y el encuadre en la película es clave para mantener la ambigüedad del terror. Durante la mayor parte del metraje, el mar es filmado con una luz excesivamente brillante y clara, lo que paradójicamente aumenta la sensación de peligro. La claridad visual expone la vulnerabilidad, no hay rincones oscuros donde esconderse, solo vastedad y la certeza de que, si el tiburón está ahí, será visible en cualquier momento. Esta luz implacable contrasta fuertemente con la oscuridad envolvente de la noche en el Orca, donde la ceguera y la falta de referencias espaciales se convierten en las verdaderas amenazas secundarias. La relación entre Quint y su barco, el Orca, merece un análisis aparte. El Orca no es solo un medio de transporte, es una extensión de la personalidad de Quint, viejo, poderoso, pero lleno de cicatrices y destinado al naufragio. Su deterioro físico y mecánico avanza en paralelo al deterioro psicológico de su capitán. Mientras Quint se aferra a su pasado violento para justificar su presente obsesivo, el barco se desgarra bajo el asalto de una fuerza que no se rige por la historia o la lógica humana. Es una metáfora de la fragilidad de las obsesiones masculinas frente a la implacable realidad biológica. La elección de John Williams para la música no solo fue inspirada, sino determinante para el éxito emocional de la película. Su tema, simple y escalofriante, no solo anuncia al tiburón, sino que funciona como un ancla emocional para el público, permitiéndoles procesar el miedo de manera rítmica. La música se convierte en el lenguaje del subconsciente de la audiencia, señalando cuando deben tensarse incluso cuando la pantalla está vacía. Es un ejemplo sublime de cómo la sinestesia musical puede manipular la percepción de la presencia física de un elemento que, en realidad, está en gran medida ausente. En retrospectiva, Tiburón es un triunfo de la economía narrativa. Cada escena tiene un propósito claro, establecer la amenaza, demostrar la negación social, forzar la colaboración incómoda, y finalmente, ejecutar la confrontación primitiva. La película se niega a ofrecer resoluciones fáciles o explicaciones grandilocuentes sobre por qué el tiburón ataca. Simplemente es naturaleza en su forma más pura e indiferente. Esta falta de justificación mística o científica hace que la película sea más aterradora, el horror no tiene un porqué moral que podamos entender o negociar. Brody, Hopper y Quint solo pueden reaccionar, y esa reacción es lo que define su humanidad al borde del colapso. La permanencia de Tiburón en el canon cinematográfico reside en su habilidad para convertir la amenaza marina en una exploración de la psique masculina bajo presión extrema. La película funciona casi como un estudio de caso sobre cómo tres hombres, forzados a una coexistencia antinatural, reaccionan ante un desafío que anula su sentido de control. Brody, anclado en la ley y la familia, busca la estructura. Quint, anclado en el trauma y el pasado bélico, busca la confrontación épica, y Hopper, anclado en la teoría y la comodidad burguesa, busca la catalogación científica. El diálogo en el Orca es esencialmente una guerra de mundos ideológicos. Quint desprecia la limpieza y el equipo de Hopper, viendo en él la fragilidad de la nueva generación. Cuando Quint describe el horror del Indianapolis, no está simplemente informando, está tratando de imponer la gravedad de su sufrimiento sobre la burbuja intelectual de Hopper. Es una transferencia de dolor, un intento desesperado de que el joven entienda que hay horrores que no pueden ser medidos con sondas o análisis de ADN. Esta tensión es el combustible dramático que mantiene la atención del espectador incluso en los largos periodos de espera en el mar. Spielberg utiliza el espacio reducido del Orca para exacerbar la claustrofobia, contrastándola con la inmensidad vacía del océano circundante.
El barco se convierte en una pequeña isla de humanidad a la deriva, donde cualquier movimiento en el agua se magnifica en términos de amenaza potencial. Las secuencias de pesca fallida, donde solo se saca basura o cables, son ejercicios brillantes de frustración acumulada. Cada fracaso acerca a los hombres a un punto de quiebre emocional antes del encuentro final con el escualo. La muerte de Quint es fundamental para la conclusión temática. Él no muere como víctima de un ataque azaroso, sino como mártir de su propia incapacidad para soltar el pasado. Al descender al agua con el arpón, busca redimir el fracaso del Indianapolis. Su grito final, silenciado por la violencia del encuentro, es el eco de todos aquellos que han sido consumidos por su propia obsesión vengativa. Este acto abre el camino para que Brody, el hombre de tierra firme, el héroe reacio, encuentre la solución práctica y no épica, la dinamita. La resolución, donde Brody se cuelga del mástil para detonar el explosivo, es la síntesis de su carácter. Se ve forzado a enfrentarse al abismo visual y físico, su mayor fobia, para salvarse a sí mismo y a Hopper. La explosión final es catártica, pero carece de la solemnidad de un triunfo militar. Es un acto de desesperación, un recurso sucio que funciona donde la estrategia sofisticada, la jaula de Hopper y la furia vengativa, Quint, han fallado. El regreso a la superficie, con los restos flotando, es un recordatorio sombrío de que la supervivencia a veces se reduce a la pura y simple suerte y la capacidad de improvisar ante el terror más primario. La narrativa de Tiburón se sostiene sobre una base de realismo sucio que Spielberg consiguió infundir incluso en una premisa fantástica. Esta autenticidad se refuerza en los detalles de vestuario y comportamiento de los personajes. Quint, con su barba descuidada, su ropa manchada y su voz ronca, parece sacado directamente de un puerto de pesca real, no de un set de Hollywood. Su desprecio por la pulcritud de Hopper es la manifestación de una verdad incómoda. En el enfrentamiento con la muerte, el conocimiento empírico y la resistencia bruta a menudo superan la sofisticación académica. El manejo del tiempo en la película es otra de sus grandes proezas. El verano se siente sofocante y lento en Amity, saturado de la falsa alegría turística, lo cual hace que la irrupción del tiburón sea aún más abrupta y violenta. Spielberg juega con la paciencia del espectador, estirando los momentos de espera en el Orca hasta que la tensión se vuelve casi insoportable. Es en esta lentitud forzada donde el público internaliza la amenaza. El mero hecho de que el tiburón no aparezca es la prueba de que es demasiado grande, demasiado inteligente, o simplemente demasiado constante. La actuación de Richard Dreyfuss como Hopper demuestra la dificultad de llevar la razón a un escenario de caos primario. Su entusiasmo inicial por documentar al animal, por transformarlo en un objeto de estudio científico, se desmorona ante la primera embestida seria. Hopper representa la arrogancia de la modernidad, la creencia de que cualquier fuerza natural puede ser contenida y etiquetada. Su experiencia dentro de la jaula, filmada desde la perspectiva del depredador, es una inversión aterradora de roles. El observador se convierte en la presa observada. La dinámica de los hombres en el mar refleja una lucha por la masculinidad y el control. Brody, al principio, se siente inferior ante la experiencia de Quint, pero encuentra su propia fortaleza en la ética inquebrantable de un servidor público. Su valentía no es agresiva como la de Quint, sino protectora. Él no quiere matar al tiburón por deporte o venganza, sino porque es su deber evitar que siga destruyendo. Esta diferencia sutil en la motivación es lo que permite que Brody emerja como el verdadero héroe funcional al final. El diseño de sonido, más allá de la música icónica, es crucial para la inmersión. Los ruidos del agua, el golpeteo de las olas contra el casco y el chirrido metálico del arpón son tan importantes como cualquier imagen. Estos elementos auditivos construyen un entorno hostil donde cada sonido inesperado, el tirón de la línea, un chapoteo lejano, funciona como un sobresalto. Tiburón es una clase magistral sobre cómo utilizar la sinfonía de un ambiente para sugerir un peligro invisible, demostrando que la simplicidad sonora, bien orquestada, puede ser más efectiva que cualquier cantidad de efectos visuales elaborados. La película se consagra como la advertencia definitiva de que, por mucho que construyamos barreras y leyes, la naturaleza opera en un plano que permanece inexpugnable a nuestro control. La película trasciende el mero susto para convertirse en un examen de la fragilidad de la civilización frente a fuerzas elementales.
La comunidad de Amity, al intentar mantener su fachada de paraíso vacacional, demuestra una miopía colectiva casi patológica. La decisión de seguir permitiendo el baño tras la primera muerte, impulsada por la codicia del alcalde, no es un simple tropo narrativo, sino una crítica punzante a cómo las estructuras de poder priorizan las métricas económicas sobre la seguridad humana. Brody se convierte, así, no solo en el cazador del tiburón, sino en el profeta incomprendido de la tragedia inminente. El viaje a bordo del Orca es un descenso gradual hacia el instinto puro, despojando a los personajes de sus roles sociales preestablecidos. El barco, un nombre que evoca la mitología y la tragedia marítima, se convierte en un crisol donde las diferencias de clase y conocimiento se disuelven bajo la presión de la supervivencia compartida. La tensión entre la ciencia de Hopper y la sabiduría ancestral de Quint es el verdadero motor dramático del viaje. Hopper confía en la tecnología para obtener una ventaja, mientras que Quint confía en el conocimiento acumulado a través del sufrimiento y la pérdida. Es esta desconfianza intrínseca en los métodos del otro lo que los hace vulnerables a la paciencia del depredador. La caracterización de Quint es quizás la más rica y compleja. Robert Shaw no interpreta a un simple pescador rudo, sino a un hombre cuya identidad está inextricablemente ligada a su trauma. El hundimiento del Indianapolis es su génesis como cazador, su supervivencia lo marca como alguien que ha mirado demasiado de cerca la indiferencia absoluta del océano. Su monólogo es un acto de catarsis forzada, revelando que su cruzada contra el tiburón blanco no es por la recompensa económica, sino por una necesidad casi espiritual de restaurar un equilibrio personal roto. Su final es una reivindicación trágica de su visión, solo a través de la confrontación más íntima y mortal puede encontrar reposo, aunque sea en la boca del monstruo. Spielberg emplea el espacio acuático de manera brillante para desorientar. Cuando el Orca se encuentra solo en el horizonte, las tomas aéreas muestran cuán insignificantes son los hombres y su tecnología contra la inmensidad azul. Este vacío visual subraya la dependencia total de los sentidos restantes, haciendo que el oído se agudice y que la imaginación corra desenfrenada. El terror se vuelve táctil, el roce del sedal, el oleaje contra el casco, cada pequeña perturbación es interpretada como un presagio de la catástrofe. El desenlace, con la aniquilación del Orca y el desafío final de Brody, afirma que la supervivencia no se gana con la superioridad tecnológica, la jaula fallida, ni con la sed de venganza, la carga suicida de Quint, sino con la capacidad de adaptarse y usar los recursos disponibles bajo coacción extrema. Brody, el hombre que temía el agua, debe superarse a sí mismo en el elemento que más le aterra para ejecutar la solución más ruda y efectiva. Tiburón establece así un tono para el cine de suspense moderno. La verdadera victoria no es la eliminación del monstruo, sino la sombría realización de que el hombre solo sobrevive cuando deja de intentar imponer su orden sobre la naturaleza indomable. La maestría de Tiburón para generar terror se basa en la deconstrucción de la confianza en el entorno. El océano, que en la cultura estadounidense suele simbolizar libertad y aventura, es invertido por Spielberg en un espacio de amenaza inmanente y ciega. Este cambio de percepción es el regalo más perdurable de la película, haciendo que incluso las vacaciones playeras parezcan ahora un acto de temeridad. La fotografía diurna, saturada de luz, en lugar de ofrecer seguridad, expone la vulnerabilidad de los bañistas bajo un sol que no distingue entre víctimas y espectadores. El arco dramático de Brody es un estudio de la erosión de la autoridad ante el pánico irracional. Scheider proyecta a la perfección la frustración del hombre de orden atrapado en un sistema que favorece la inmediatez económica sobre la precaución. Su lucha no es solo contra el tiburón, sino contra la negación colectiva de su propia comunidad. Cuando finalmente se embarca en el Orca, lo hace no por deseo de gloria, sino por la obligación moral que el sistema de Amity ignoró. Es en el mar donde Brody debe confrontar sus propias limitaciones, física y emocionalmente, antes de poder enfrentarse a la bestia. Quint personifica la figura del antihéroe shakespeariano, un hombre cuya sabiduría salvaje está teñida de una profunda locura autoinfligida. La forma en que Shaw interpreta sus tics nerviosos, su voz oscilante entre la camaradería ebria y la ira glacial, hace que el público se sienta incómodo incluso cuando su conocimiento parece ser su única ventaja. Su obsesión por el tiburón es la proyección de su culpa no resuelta por el desastre del Indianapolis. Al relatar esa tragedia,
King no solo advierte sobre el tamaño del adversario, sino que confiesa su propia condena: ha sobrevivido, pero ya no pertenece al mundo de los vivos seguros. Hopper, el contrapunto intelectual, es fundamental como catalizador de la acción necesaria. Él posee las herramientas, la teoría y la financiación, pero carece de la rudeza necesaria para operar en ese entorno primario. Su inmersión en la jaula, diseñada para ser una demostración de control científico, resulta ser una escena de puro terror existencial. El sonido de los dientes raspando el metal de la jaula es más aterrador que la visión completa del animal, reafirmando el principio fundamental de la película: lo que se imagina es inmensamente más poderoso que lo que se muestra. El clímax en el Orca es un ejercicio de tensión sostenida hasta el límite físico. La destrucción del barco y la subsecuente muerte de King liberan a Brody y Hopper de sus estructuras de apoyo. Brody, el pragmático, y Hopper, el intelectual, deben fusionar sus enfoques en un último acto de desesperación: el arma científica, el explosivo, utilizada con el valor instintivo del hombre común. La película culmina con la victoria de la necesidad sobre la ideología, demostrando que, frente a una fuerza natural implacable, la especialización aislada es inútil. Solo la convergencia de coraje y recursos permite la supervivencia, aunque sea una supervivencia marcada por la pérdida y el trauma duradero. La dimensión operística de la confrontación final en Tiburón radica en el sacrificio implícito de King. Su decisión de bajar al agua con el arpón, en lugar de esperar el ataque desde la cubierta, no es solo un error táctico, sino el cumplimiento de su destino trágico. Es la encarnación del hombre que busca la redención a través de la aniquilación total de su némesis, prefiriendo una muerte épica y controlada, a sus ojos, a una supervivencia mutilada o prolongada en la incertidumbre del mar. Su grito sofocado al ser arrastrado es el sonido de un espectro siendo finalmente reclamado por el abismo que lo definió. La dinámica entre Brody y Hopper tras la caída de King se transforma de rivalidad a simbiosis forzada. Ya no se trata de quien tiene la mejor técnica, sino de la pura voluntad de vivir. Brody, el hombre que lucha contra su acrofobia y su talasofobia, debe ascender físicamente al mástil, un acto de desafío vertical contra la horizontalidad del océano, para asegurar la única arma disponible. Esta imagen final de Brody luchando contra la altura y el miedo mientras porta el explosivo es la culminación de su desarrollo de personaje: el hombre que temía lo pequeño, las mordeduras en la orilla. Ha superado su miedo para enfrentarse a la inmensidad peligrosa. El clímax, con la explosión, es brillantemente caótico. No es una muerte limpia, sino una desmembración violenta que libera la tensión acumulada durante 2 horas. El cuerpo del tiburón, una vez una sombra mítica, se revela en fragmentos viscerales, confirmando su tamaño monstruoso y la seriedad del peligro que Amity había ignorado. Este momento es catártico para el público, permitiendo la liberación del terror reprimido. Sin embargo, el verdadero tono de la película se establece en el epílogo. Brody y Hopper flotan, agotados y bañados por la luz fría del amanecer. No hay júbilo, solo un profundo y melancólico agotamiento. Han sobrevivido a la bestia, pero la experiencia los ha marcado permanentemente. Brody mira hacia el horizonte, y su mirada ya no es de pánico, sino de una comprensión sombría: el océano sigue ahí, inmenso e indiferente. Han ganado una batalla contra un espécimen específico, pero han perdido la ilusión de que el mar puede ser conquistado o completamente domesticado por las reglas de la tierra. Tiburón concluye con la victoria de la supervivencia física, pero la derrota de la inocencia colectiva, dejando a los protagonistas y al público con la cicatriz indeleble del conocimiento, que bajo la superficie brillante de lo conocido, acecha siempre lo primordial. La atmósfera que envuelve el desenlace de Tiburón es una lección magistral sobre la diferencia entre victoria y paz. El amanecer sobre el mar, que en cualquier otra película podría significar un nuevo comienzo luminoso, aquí se siente como una fría exposición de la realidad. Brody y Hopper, aferrándose a los restos flotantes, no exhiben heroísmo triunfal, exhiben puro agotamiento existencial. Han regresado a un estado casi fetal, suspendidos entre la vida y la muerte, reconociendo la inmensidad del vacío que los rodea. El rostro de Brody en ese momento final es clave: ya no es el policía ansioso ni el hombre atemorizado, es un superviviente marcado por la visión directa del caos. La fobia que lo paralizaba en la orilla ha sido enfrentada y superada a un coste altísimo.
Su supervivencia física es secundaria al cambio interno, ha comprendido la escala real de la indiferencia natural, una lección que la burocracia de Amity jamás podría enseñarle. Es un hombre que ha mirado al abismo y ha regresado, sabiendo que el abismo siempre espera pacientemente. Hopper, por su parte, ha perdido su fe ciega en la superioridad de la técnica. Su tecnología, la jaula, los equipos de rastreo, fue inútil contra la fuerza bruta y la malevolencia instintiva del tiburón. Su supervivencia está ligada a la valentía irracional de Brody. Esto le enseña que la ciencia debe ir acompañada de una dosis de valor humano crudo, algo que sus laboratorios nunca pudieron sintetizar. El silencio que sigue a la explosión, roto solo por el sonido del agua y la respiración superficial de los dos hombres, es un silencio que ya no está cargado de anticipación de terror, sino de la pesadez de la pérdida. Han perdido a Quint, el último vestigio de la ferocidad necesaria, y han expuesto la fragilidad de su propio orden social. La imagen final, con ellos flotando bajo el sol indiferente, es la confirmación de que el mar no se preocupa por sus dramas ni por sus victorias, simplemente sigue siendo. Tiburón no termina con la muerte del monstruo, sino con la resignación de los hombres ante el poder inconmensurable del mundo natural. Es este tono agridulce, esta victoria pírrica que subraya la humildad requerida para coexistir con lo salvaje, lo que cimentó su estatus no solo como fenómeno de taquilla, sino como una obra maestra del suspense psicológico. Spielberg nos enseñó que el verdadero horror no es el ataque, sino la lenta comprensión de que siempre habrá algo más grande, más antiguo y menos comprensible, acechando justo debajo de la superficie de nuestra seguridad construida. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Les invito a suscribirse al canal y a darle me gusta a este video. Hoy vamos a discutir la película Tiburón de 1975. Silence, la tranquila isla de Amity, un refugio veraniego donde la vida parece transcurrir al ritmo pausado de las olas, se ve abruptamente interrumpida por la tragedia. Una joven, despreocupadamente nadando en la orilla, es atacada con una ferocidad incomprensible. Este suceso, inicial y aterrador, es el detonante. El jefe de policía local, Martin Brody, un hombre que emigró desde la gran ciudad, Nueva York, sintiéndose más cómodo lidiando con pequeños delitos que con el pánico masivo, es el primero en enfrentarse a la cruda realidad. Brody, quien según se sabe tuvo que superar un trauma infantil relacionado con el agua para poder ejercer su profesión, comprende de inmediato que no se trata de un simple accidente. Su insistencia en cerrar las playas choca frontalmente con la autoridad del alcalde, Larry Vaughn, cuya preocupación primordial es el inminente inicio de la temporada turística, motor económico de la isla. Vaughan, un político cuya trayectoria se ha forjado a base de compromisos y equilibrio presupuestario, intenta minimizar el incidente. Sin embargo, un segundo ataque, esta vez a un niño, destroza cualquier intento de encubrimiento. Es en este punto donde entra en escena Mark Hopper. Hopper, un oceanógrafo joven y apasionado, proveniente de una familia rica y con formación en las mejores instituciones, representa la ciencia moderna frente al instinto y la tradición. Su equipo sofisticado y su conocimiento detallado sobre los grandes depredadores marinos ofrecen una perspectiva técnica que Brody agradece. Hopper confirma lo que ambos sospechan, están lidiando con un gran tiburón blanco. La caza inicial, liderada por Quint, es un ejercicio de ego y tradición. Quint, un veterano curtido, un cazador de naufragios y buceador cuyo rostro parece tallado por el sol y la sal, es la personificación de la vieja escuela, la narrativa de la batalla épica. Él relata, con una voz ronca y llena de whisky, la historia del hundimiento del USS Indianapolis, una leyenda náutica de horror y canibalismo que sirve como metáfora de la lucha del hombre contra la naturaleza implacable. Brody, aunque al principio se siente intimidado por la rudeza de Quint, pronto ve en él un aliado necesario, si bien peligroso. Tras una tensa y fallida incursión costera que resulta en otro ataque mortal, se hace evidente que las redes y los intentos amateurs no son suficientes. Brody, Hopper y Quint deciden entonces internarse en mar abierto a bordo del Orca, el maltrecho y emblemático barco de Quint. La travesía es un duelo silencioso entre los tres hombres, cada uno tratando de imponer su visión, la autoridad tranquila de Brody, la precisión científica de Hopper y la obstinada arrogancia de Quint.
En el inmenso azul, el tiburón se revela no solo como un animal, sino como una fuerza de la naturaleza, casi mítica. La persecución se convierte en una guerra psicológica. El tiburón, consciente de su superioridad y tamaño, juega con ellos, destrozando aparejos y poniendo a prueba los límites de la embarcación y la cordura de los tripulantes. La tensión culmina en un enfrentamiento brutal. El barco es atacado repetidamente, la nave de Quint se convierte en su ataúd. Hopper, utilizando su equipo de jaula, intenta enfrentarse al animal directamente, pero es apartado. Quint, en un acto final de desafío, decide luchar cuerpo a cuerpo. Es tragado entero en un momento de terror puro, un final que subraya la advertencia que había estado ofreciendo desde el principio: este es un oponente que no se puede razonar. Al final, solo Brody y Hopper quedan en pie, o más bien, flotando. El orca se hunde. Es Brody quien, con una mezcla desesperada de ingenio aprendido de su vida urbana y la necesidad impuesta por la isla, logra lo imposible. Recordando su entrenamiento y empuñando un tanque de aire comprimido que Hopper había traído, se lanza contra la boca abierta del depredador gigante. La explosión resultante es la liberación violenta de toda la tensión acumulada. El silencio regresa a la isla de Amity, pero no sin dejar cicatrices profundas en el alma de sus supervivientes. Brody y Hopper regresan nadando a la orilla, exhaustos, sabiendo que han vencido a la bestia, pero que el mar siempre guarda secretos más oscuros. La atmósfera inicial de Amity era de una falsa serenidad, el tipo de paz que solo prospera cuando nadie se atreve a mirar demasiado profundo bajo la superficie dorada del agua. Brody, con su pasado de policía metropolitano en la espalda, sentía esa incomodidad desde el principio. Él había buscado en Amity un respiro del cemento y la adrenalina constante de la ciudad, pero el mar le había entregado una amenaza mucho más primitiva. Su esposa, Ellen, se convirtió en su ancla emocional, la figura que lo obligaba a equilibrar la pesada carga de su responsabilidad con la necesidad de proteger su pequeño núcleo familiar. Una necesidad que el alcalde Vaughan, con su pragmatismo miope, parecía ignorar olímpicamente. Cuando Hopper llega, es como una ráfaga de aire fresco y conocimiento técnico. Hopper no solo conocía a los tiburones por libros o documentales, él había dedicado su vida a entender la biomecánica de estos cazadores perfectos. Su entusiasmo, casi juvenil, contrastaba con la sobriedad forzada de Brody. Hay una fascinación palpable entre ellos, el hombre de la ley y el hombre de la ciencia uniéndose ante un enemigo que no respeta jerarquías ni jurisdicciones. Hopper trae consigo la tecnología, esa esperanza moderna de que cualquier problema puede ser medido, cuantificado y neutralizado. Pero es Quint quien domina el escenario cuando la expedición se hace necesaria. Quint no necesitaba equipo sofisticado, su herramienta principal era la experiencia brutal acumulada durante décadas. Se rumoreaba que el trauma por el Indianapolis no era solo una historia para impresionar, era una cicatriz viva. Cada arponazo que lanzaba, cada trago de licor que tomaba, era un intento de exorcizar los fantasmas de aquellos hombres que murieron a merced de las fauces en el Pacífico. Su desprecio por Hopper era obvio, veía al oceanógrafo como un teórico blando, un niño jugando con juguetes caros, mientras que Quint había bailado con la muerte real. El orca se convierte en un microcosmos de esa tensión. El barco, viejo y ruidoso, parece tener su propia voluntad, reflejando el estado mental de su capitán. Los días en el mar son largos, marcados por el balanceo monótono y la espera tensa. Brody, el hombre de tierra, se siente cada vez más vulnerable ante la inmensidad del océano, un entorno donde sus reglas de tráfico y sus procedimientos policiales no valen absolutamente nada. Es ahí, en esa vulnerabilidad, donde forja un respeto mutuo con Hopper, ambos reconociendo que Quint, a pesar de su arrogancia, es su mejor opción para sobrevivir. Cuando el gran blanco finalmente se revela en su total magnitud, una sombra oscura emergiendo de la profundidad que engulle las líneas de pesca como si fueran hilo, la dimensión del desafío cambia. No es solo un animal grande, es una entidad persistente, inteligente, que parece disfrutar su papel de antagonista. La forma en que destroza el bote secundario y luego se dedica sistemáticamente a inutilizar el orca demuestra una estrategia predatoria casi consciente.
La escena del ataque final a Quint es visceralmente impactante, no solo por el horror explícito de ser devorado, sino por la absoluta aniquilación de la figura masculina dominante, el último vestigio de la épica lucha contra la naturaleza. Cuando el Orca se hunde, Brody se queda solo con Hopper en el mar abierto, rodeados de los restos de su fracasada misión. Es en ese momento de desesperación, desprovisto de herramientas complejas o de la bravuconería de Quint, donde Brody regresa a su instinto más básico, el de supervivencia cruda. El uso del tanque de aire, un objeto tan ajeno a la caza tradicional como el conocimiento de Hopper, se convierte en el arma definitiva. La explosión no es solo la muerte del tiburón, es la liberación de la tiranía del miedo que había paralizado a Amity. Regresar a la orilla, agotados y cubiertos de sangre, no es una victoria triunfal, sino un regreso silencioso a la tierra firme, un pacto tácito de que, aunque el peligro haya pasado, la sombra del gran blanco perdurará en los sueños de los supervivientes. La travesía de Brody, un hombre que siempre había preferido el orden de las calles a la imprevisibilidad del horizonte, se convierte en una forzada inmersión en el reino de lo incontrolable. La ansiedad de Brody no es solo por su seguridad, es la pesada manta de la responsabilidad paterna. Cada ola que golpea el Orca le recuerda que hay niños en la playa que dependen de su juicio, un juicio que el alcalde Vaughan constantemente socava apelando a la necesidad de mantener la fachada de un paraíso vacacional seguro. Vaughan, cuya carrera política es un reflejo de su habilidad para evitar conflictos costosos, prefiere la ilusión de control a la verdad incómoda, una postura que se desmorona con cada víctima nueva. Hopper, por otro lado, encuentra en la persecución una validación de su vocación. Su formación académica le dio las herramientas, pero la inmersión real con Brody y Quint le proporciona la comprensión emocional de la bestia. Él ve el comportamiento del tiburón no solo como biología depredadora, sino como un desafío a la arrogancia humana de creer que se puede catalogar y contener toda la vida marina. Cuando intenta usar su jaula, ese pequeño refugio de titanio y plexiglas, es un intento de imponer la lógica científica en un escenario gobernado por la fuerza bruta. El ataque al equipo de Hopper es una lección brutal, la ciencia puede explicar, pero no siempre puede detener. Quint, sin embargo, es el alma rota de esta expedición. Sus monólogos sobre el Indianapolis no son solo relatos, son confesiones de un hombre que ha visto el límite entre la civilización y la barbarie. Él desprecia la cautela de Brody y la intelectualidad de Hopper porque, en su mente, solo la confrontación directa y casi suicida puede honrar a los caídos. Su vida ha sido una larga y amarga negociación con la muerte, y ahora, ante el gran blanco, ve la oportunidad de cerrar ese ciclo con un acto de desafío definitivo. Su apego al arpón y al machete es casi un ritual, una regresión a un código de honor primitivo que el océano respeta más que cualquier diploma. El Orca, bajo el peso de sus tres tripulantes tan diferentes, se transforma en un escenario de claustrofobia y paranoia. El mar ya no es un telón de fondo, sino un adversario activo. El sonido del motor averiado, el olor a combustible mezclado con el aire salado y la constante sensación de ser observado desde abajo crean una sinfonía de terror sutil. Cuando el tiburón golpea el casco, no lo hace al azar, lo hace con precisión estratégica, buscando desestabilizar y aislar. Brody, quien intentó escapar de la tensión urbana, se encuentra ahora atrapado en un duelo en el medio de la nada, donde la única ley es la supervivencia del más apto. La desaparición de Quint es la aniquilación del mito del héroe individualista. Su muerte es rápida, violenta y desordenada, negándole el final heroico que su narrativa interna exigía. Esto deja a Brody y Hopper, el policía pragmático y el científico preparado, despojados de su guía y enfrentados a la cruda realidad. La pérdida del barco es la pérdida de toda infraestructura, están reducidos a sus instintos y a los pocos objetos que pudieron rescatar. En el clímax, Brody no actúa como un héroe de película, sino como un hombre acorralado. No hay planificación elaborada, solo el reconocimiento desesperado de que el tiburón, al abrir sus mandíbulas, está ofreciendo una oportunidad única y terrible. El acto de insertar el tanque de oxígeno en esa garganta oscura es un grito mudo contra la indiferencia del mundo natural. La detonación es la liberación catártica de la tensión que ha pesado sobre la isla y sobre el alma de Brody desde que puso un pie en Amity. Regresar a nado, aferrados a la tabla, es un retorno incómodo a la humanidad,
un entendimiento de que la verdadera valentía no reside en la caza, sino en la capacidad de enfrentarse al miedo más profundo cuando todas las pretensiones de orden se han disuelto en el agua salada. El regreso a la orilla de Amity es un retorno a un mundo que, aunque superficialmente intacto, ha sido fundamentalmente alterado. Brody y Hopper, al ser rescatados y llevados a la playa, no son recibidos como conquistadores, sino como espectros silenciosos. El sol de Amity brilla con la misma intensidad cegadora, los turistas comienzan a regresar cautelosamente a la arena, pero el conocimiento de lo que acecha bajo la superficie ha cambiado la percepción de todos. El alcalde Vaughan, al ver a los dos hombres maltrechos y a la evidencia irrefutable de la carnicería, debe enfrentar no solo la pérdida económica, sino la bancarrota moral de su gestión. Ya no puede ocultar la verdad tras los informes de accidentes con boyas o ataques de barracudas, el miedo se ha arraigado. Brody, aunque físicamente exhausto, siente una extraña calma. Su enfrentamiento final con el depredador ha purgado el trauma infantil que lo ataba al miedo al agua. Ahora, el océano sigue siendo vasto e inmenso, pero ya no es un territorio de terror inmanejable. Él mira a Hopper, el joven científico que demostró ser tan valiente como cualquier veterano, y ve un futuro en el que la ciencia y la autoridad pueden colaborar, en lugar de chocar. Sin embargo, esta victoria es pírrica. Han salvado a la isla por ahora, pero la naturaleza implacable del Gran Blanco deja una pregunta latente: ¿cuántos más habrá? La experiencia en el Orca deja a Hopper con una renovada dedicación a su campo, pero también con una profunda melancolía por la pérdida de Quint y la destrucción de la embarcación. Él entiende que, si bien su tecnología puede ayudar a predecir y estudiar, la brutalidad del océano a menudo supera cualquier plan. La imagen del barco hundiéndose es la metáfora perfecta de cómo la soberbia humana puede ser borrada por la indiferencia de la naturaleza. Para la isla de Amity, el verano se ha terminado antes de empezar. Las banderas rojas han sido izadas, y aunque la temporada turística se reanude, será bajo una nueva sombra de cautela. Los habitantes han aprendido, a un costo terrible, que el paraíso tiene sus guardianes. Brody, el hombre que vino de la ciudad buscando paz, se convierte en el guardián silencioso de Amity, un hombre que comprende que su verdadera vocación no era ser un policía tranquilo, sino un protector vigilante contra las fuerzas primarias que la gente prefiere ignorar. La leyenda del gran tiburón blanco, alimentada por la audacia de Quint y la supervivencia de Brody y Hopper, se convierte en el nuevo mito fundacional y aterrador de la isla. El aire de la playa, poco después del regreso de Brody y Hopper, se siente cargado de un silencio incómodo, casi sagrado. Las sirenas y los gritos de auxilio han cesado, reemplazados por el murmullo nervioso de los pocos lugareños que se atreven a acercarse a la línea de costa. Brody, mientras es atendido por personal médico improvisado, no puede dejar de mirar el horizonte. La familiaridad del agua, que antes lo aterrorizaba, ahora le parece engañosa. Su rostro, curtido por el esfuerzo y la adrenalina, refleja una madurez adquirida a golpes. Ya no es el policía provinciano que buscaba escapar del caos, es el hombre que lo enfrentó en su forma más pura y lo desmanteló con un acto desesperado de ingenio. Hopper, envuelto en una manta térmica, observa la escena con una mezcla de alivio científico y duelo profesional. La pérdida del Orca y, sobre todo, de Quint, es un golpe a su propia fe en la planificación. Él había creído que el conocimiento técnico lo protegería de lo imprevisto, pero el mar le enseñó que la experiencia visceral de Quint, aunque teñida de locura, tenía una validez que los datos puros no podían replicar. Se siente en deuda con Brody, el policía de ciudad, sin el equipamiento de punta que Hopper tanto valoraba, fue quien ejecutó la solución final. Hay un respeto mutuo que ahora es inquebrantable, forjado en la lucha contra un enemigo biológico superior. El alcalde Vaughan, visiblemente envejecido por la tensión, se acerca a Brody con una expresión que intenta mezclar disculpa y alivio político. Intenta minimizar el alcance del desastre, sugiriendo una limpieza rápida y discreta para no asustar a los pocos turistas que podrían quedar, pero su voz carece de convicción. Brody, sin alzar la voz, le devuelve una mirada que anula cualquier intento de manipulación. El alcalde entiende que ha perdido el control, el miedo de la comunidad ya no se basa en rumores, sino en la verdad sangrienta que Brody y Hopper han traído de vuelta del abismo. La isla de Amity se transforma.
Las tiendas de recuerdos que vendían postales idílicas ahora ven aparecer mercancía macabra, figuras de tiburones, camisetas que conmemoran la batalla de Lorca. La economía del miedo comienza a reemplazar la economía del verano. Brody, el hombre que juró proteger a esta comunidad, ahora deberá protegerla de sí misma y de la recurrencia de la amenaza. Su vida en Amity ya no será tranquila. Cada vez que mire las olas, recordará el sonido de las mandíbulas cerrándose y la visión del ojo frío del depredador. La paz ha sido reemplazada por una vigilancia perpetua, un precio demasiado alto por el retiro que una vez anheló. La victoria es sobrevivir para contar la historia, y para asegurar que el mar siga siendo respetado, incluso desde la seguridad de la arena. El aire en la orilla de Amity se siente denso, no solo por la humedad salina sino por el peso de lo no dicho. Brody, al caminar sobre la arena, siente que cada paso es una reafirmación de su derecho a estar allí, un derecho que estuvo a punto de perderse en las profundidades. La figura de Ellen, su esposa, emerge entre la multitud, su alivio se mezcla con un terror contenido, un miedo que ahora se enfoca no solo en el mar, sino en la fragilidad de la vida que él juró proteger. Ella no necesita palabras, en la mirada de Brody, lee el infierno que ha vivido y la soledad del superviviente. Hopper, mientras tanto, se aleja ligeramente de la atención pública, su mente ya calculando la logística de lo que viene. Para él, la batalla contra el tiburón no ha terminado, simplemente ha cambiado de frente. Debe convencer al mundo, y particularmente a los escépticos como el alcalde Vaughan, de que el océano es un ecosistema que debe ser entendido y vigilado, no simplemente explotado o temido irracionalmente. Su formación, que antes parecía elitista o distante, ahora se percibe como una necesidad vital. Él se convierte en el puente entre el instinto salvaje que mató a Quint y la necesidad de una respuesta científica y organizada para el futuro. La ausencia de Quint resuena más fuertemente que cualquier grito. Los pescadores de Amity, que veían en él una especie de ícono trágico y valiente, ahora se enfrentan a la verdad, la valentía sin prudencia es suicidio. La leyenda del Indianapolis, que Quint tan orgullosamente revivió, ahora sirve como advertencia sombría. Su barco, el Orca, convertido en chatarra y devorado por el azul, se vuelve un monumento a la arrogancia humana ante fuerzas primordiales. Los hombres de Amity miran el mar con un nuevo respeto mezclado con resentimiento, el respeto que nace del miedo genuino. Vaughan intenta desesperadamente recuperar el control, organizando reuniones comunitarias que terminan en confrontaciones tensas. Intenta culpar a la mala suerte, a una anomalía oceánica, pero las cicatrices emocionales de Brody y Hopper son demasiado frescas. La comunidad, antes unida por el placer vacacional, ahora está fragmentada entre aquellos que quieren volver a la normalidad lo antes posible para salvar sus negocios, y aquellos que entienden que la inocencia de Amity se ha ahogado con el gran blanco. Brody, en su rol recién consolidado como protector, entiende que su batalla nunca fue contra un solo pez, sino contra la negación humana. Su victoria no es la muerte del tiburón, sino la aceptación de la amenaza. Se para en el muelle, observando cómo el agua se agita bajo el sol, sabiendo que el mar, en su inmensidad, siempre guardará criaturas capaces de reducir a cenizas toda la planificación y la civilización humana. Su mirada ya no es la de un hombre que busca paz, sino la de un centinela que sabe que su puesto es interminable, custodiando una pequeña franja de arena contra el vasto y oscuro poder que yace justo debajo de la superficie. El regreso a la rutina en Amity es una farsa trabajada con esmero. Los negocios intentan reabrir, las sombrillas se extienden de nuevo sobre la arena, pero el color del agua parece distinto, más profundo, casi amenazante. Brody, ahora una figura de autoridad silenciosa y respetada, observa desde su puesto. Ya no necesita imponer su voluntad, su mera presencia, un hombre que ha regresado de las fauces de la bestia, es suficiente para dictar un nuevo nivel de cautela. Su antigua vida en la ciudad, con sus crímenes previsibles y sus jerarquías claras, parece un sueño lejano e infantil comparado con la verdad elemental que ha aprendido en alta mar. La relación entre Brody y Hopper se consolida en una alianza práctica y desprovista de sentimentalismos. Hopper promete enviar informes detallados sobre los patrones migratorios y las técnicas de rastreo para prevenir futuros incidentes, cumpliendo así la promesa de la ciencia aplicada.
Hay una melancolía compartida en la forma en que ambos entienden que la victoria fue temporal. No han erradicado el peligro, solo lo han pospuesto. Hopper se marcha, llevando consigo no solo el conocimiento, sino el peso del sacrificio de Quint, un recuerdo de lo que sucede cuando la experiencia se vuelve ciega a la precaución. Ellen, la esposa de Brody, se convierte en la barométrica de la isla. Ella percibe la tensión que su marido no verbaliza. La tranquilidad que Brody trajo a la isla ha sido sustituida por una hipervigilancia que afecta a toda la familia. El miedo a que Brody se enfrasque demasiado en su nuevo rol de cazador o que el mar reclame su atención